Problema de una distribución bidimensional. ¿Qué nos pueden pedir en este tipo de problemas? Pues básicamente 4 cosas. Primero, una nube de puntos o diagrama de dispersión. Segundo, la función de regresión de y sobre x, o la de x sobre y, claro, o las dos funciones de regresión. Recuerden que nosotros nos hemos limitado al caso lineal, o sea, al ajuste de una recta. Tercero, el coeficiente de determinación r cuadrado para saber si el ajuste anterior es bueno o malo. Y cuarto, alguna predicción. Antes de ver el ejemplo, les voy a hacer un esquema tipo SuperProfe te facilita la vida. Partiremos de nuestros pares de valores x e y, por ejemplo, peso y estaturas de todos ustedes. Pues bien, para obtener las rectas de regresión y el coeficiente de determinación, a efectos mecánicos de cálculo, todo se reduce a 5 columnas en nuestra tabla. Solo 5. Con 5 columnas lo tenemos todo. Esas 5 columnas son las dos que ya tenemos, o sea, las observaciones x e y estas 3, x cuadrado y x por y. En primer lugar, elevamos al cuadrado cada valor de la primera columna. Hacemos lo mismo con la y. Multiplicamos la primera por la segunda. Las sumamos, las 5, y finalmente dividimos por n, o sea, por el número de observaciones o pares de valores. Estas 5 casillas, las verdes, son respectivamente a su 1, 0, a su 0, 1, a su 2, 0, a su 0, 2 y a su 1, 1. Sí, los momentos. Y ahora, a partir de los momentos, obtenemos las medias y varianzas marginales, así como la covarianza. Las medias de x e y coinciden con a su 1, 0 y a su 0, 1 respectivamente. La varianza de x se obtiene restando a su 2, 0 menos el cuadrado de a su 1, 0. La de y sería a su 0, 2 menos a su 0, 1 al cuadrado. Y finalmente la covarianza será a su 1, 1 menos a su 1, 0 por a su 0, 1. A continuación, sustituimos cada medida en su lugar de la o de las rectas de regresión, según me pidan una, la otra o ambas. También tenemos todo lo necesario para calcular r cuadrado. Elevamos la covarianza al cuadrado y la dividimos por el producto de las varianzas. Aquí tenemos ya el ejemplo que vamos a resolver. Lean tranquilamente, lean. SuperProfe te ayuda a digerir el enunciado. Se trata de 7 alumnos y sus calificaciones en 2 asignaturas, educación vial y astronomía. Uno sacó un 4 en educación vial y un 3 en astronomía. Otro obtuvo un 8 en educación vial y un 9 en astronomía. Y así hasta el final. Como ven, se trata de 7 pares de valores, n mayúscula. Nos piden de entrada un diagrama de dispersión. El apartado B nos pide un ajuste, solo uno, además lineal, solo una recta de regresión. ¿Cuál? Te pregunto, ¿la de y sobre x o la de x sobre y? Pues si me dices que la de y sobre x, tu respuesta puede ser correcta. Y si me dices que la de x sobre y, tu respuesta también puede ser correcta. ¿Por qué? Porque dependerá de a qué llamemos x y a qué llamemos y. Y eso puedes hacerlo como te dé la gana, es opcional. X e y solo son letras, nomenclatura. La pregunta adecuada no es si se trata de un ajuste de y sobre x o de x sobre y, sino de educación vial en función de astronomía o de astronomía en función de educación vial. Por capricho de SuperProfe, vamos a llamar X a las calificaciones en educación vial y vamos a llamar Y a las calificaciones en astronomía, ¿les parece? El antiprofe lo hubiera hecho al revés, seguro. Ahora sí que tenemos que responder. ¿Qué me piden? ¿Y sobre X o X sobre Y? Me pide explicar astronomía, o sea, Y, en función de educación vial. Luego, si nos llevamos por el capricho de SuperProfe, será un ajuste de Y sobre X. Si nos lleváramos por el capricho del antiprofe, que siempre me lleva a la contraria, sería un ajuste de x sobre y. Ambas cosas serían correctas. Solo depende de cómo definamos cada componente. El apartado C es una predicción. ¿Qué tenemos que predecir? ¿La y o la x? La astronomía, o sea, la y. Y me da un valor de la x, claro. Eso implica que la predicción hay que hacerla en la recta de regresión de y sobre x, que es precisamente la que calculamos en el apartado B. Si me hubieran pedido una predicción para educación vial en función de una nota de astronomía, tendríamos que calcular previamente la recta de regresión de x sobre y. Y en el apartado D me piden r cuadrado. Es una de las múltiples formas de pedirnos r cuadrado. ¿Te has fijado en una cosa? El minutaje. Fíjate que llevamos más de la mitad de vídeo y realmente todavía no hemos empezado a resolver el problema. Un docente malicioso habría empezado a resolver desde el principio sin esquemas ni nada y habría tardado muchísimo. Pero la magia de SuperProfe hace que el esquema sea más largo que la propia resolución. Mi esquema te servirá para cualquier problema de este tipo, así que estos problemas los resolverás rápidamente, como si tú también tuvieras superpoderes. Pues vamos ya a resolver el problema calcando el esquema, es decir, los pasos que pusimos antes. Bien, entonces tenemos los pares de valores que nos da el problema, que son las calificaciones de nuestros 7 alumnos en educación vial y en astronomía. Y lo primero que me pide es la nube de puntos, así que procedemos a representar dichos pares de valores. Tenemos el 4, 3, tenemos el 8, 9, tenemos el 6, 6, el 5, 4, etc. Ahora, siguiendo el esquema, necesitamos 5 columnas, las 2 que ya tenemos y las otras 3 que eran x cuadrado y x por y. X cuadrado, 4 por 4 16, 8 por 8 64, 6 por 6 36, etc. Y cuadrado, 3 por 3 9, 9 por 9 81, etc. X por y, 4 por 3 12, 8 por 9 72, etc. Siguiente paso, sumamos las 5 columnas, ahí tienen las sumas.
Y finalmente dividimos dichas sumas entre n. ¿Quién es n? El número de pares de valores, el número de estudiantes registrados, que son 7. Pues dividimos cada suma por 7. Esos resultados son directamente a su 1, 0, a su 0, 1, a su 2, 0, a su 0, 2 y a su 1, 1. En el apartado B en concreto me pide la recta de regresión de y sobre x, según acabamos de justificar hace un momento. Tanto para esa recta como para el r cuadrado, que me lo piden en el último apartado, necesitamos las medias marginales, las varianzas marginales y la covarianza. Media marginal de x a su 1, 0, media marginal de y a su 0, 1, varianza marginal de x a su 2, 0 menos a su 1, 0 cuadrado, varianza marginal de y a 0, 2 menos a 0, 1 cuadrado y covarianza a 1, 1 menos el producto de las medias. Es decir, media de x 5,7, media de y 5,86, varianza de x 38 menos 5,7 al cuadrado, varianza de y 40,4 menos 5,9 al cuadrado, covarianza 38,9 menos 5,7 por 5,9. Ahí tienen todos los resultados. Una vez que tenemos eso, simplemente tenemos que sustituir cada cosa en su lugar para obtener la recta de regresión de y sobre x. Y igual a media de y más covarianza partido por varianza de x, está redondeado los valores, obviamente no vamos a poner todas las decimales, por paréntesis x menos media de x. El siguiente paso es la predicción. Me pide una predicción para una nota en educación vial de 7. Me pide la predicción para astronomía. Pues simplemente sustituimos la x por 7, así de simple. La predicción y su p, sustituimos la x por 7. Restamos, dividimos, luego multiplicamos y finalmente sumamos. Ese es el orden, ¿vale? No se les ocurra sumar primero, no. Primero hay que hacer dos cosas, el paréntesis por un lado, la división por otro. Luego se multiplica y finalmente se suma. Y eso nos da aproximadamente que se espera que también saque un 7 en astronomía. R cuadrado. R cuadrado es covarianza al cuadrado partido por el producto de las varianzas. Es decir, 5,4 o 5,39, según como lo queramos redondear, al cuadrado partido por el producto de las varianzas. Partido por 5,34 por 6,12. Y ese R cuadrado pues me da un valor que indicará que el 89% de la dispersión total de la variable y de las calificaciones en astronomía es explicada por el ajuste en función de las calificaciones en educación vial.